revelado, el uso escalofriante de la cruz por Roma para aterrorizar a 1 millón de almas malditas. La noche en el barrio siempre fue silenciosa, pero esa madrugada, un murmullo escalofriante recorrió las calles. Las luces parpadeaban, como si tuvieran miedo de iluminar el horror que acechaba en las sombras. A cada paso que daba Claudia, su corazón se aceleraba, un eco de pánico golpeando su pecho. Ella, madre soltera de 30 años, terminaba otro turno agotador en el hospital y en su mente solo había un pensamiento: Sofía. Su pequeña, su única razón de existir, la esperaba en casa, ajena al terror que se cernía sobre su barrio, desapariciones nocturnas inexplicables que tenían a todos con la piel de gallina. Al llegar a casa, un escalofrío la recorrió al notar la extraña cruz tallada en su puerta. ¿Quién la había dejado ahí? Se acercó temblorosa, sintiendo el sudor frío deslizarse por su espalda. Ignoró el impulso de huir, y con un trapo en mano, comenzó a limpiar ese símbolo que le puso la piel de gallina. Pero el aire a su alrededor estaba cargado de algo más que polvo y oscuridad. Se sentía una presencia, un susurro en el viento que parecía advertirle de un peligro inminente. Claudia, ten cuidado, había advertido su madre alguna vez. Las malas energías no perdonan, y ahora, todos sus instintos le gritaban que alguien o algo la estaba observando. ¿Por qué, de entre todos los hogares del barrio, su puerta era la elegida para marcar con la cruz? El peso de la incertidumbre se apoderó de ella mientras cerraba la puerta tras de sí, preguntándose si aún había tiempo para escapar del horror. Al día siguiente, la inquietud se transformó en pánico cuando logró intercambiar palabras con sus vecinos. La cruz era un signo, un marcador de un grupo oscuro que se hacía llamar los Redentores, que había marcado a quienes parecían inofensivos, todos desaparecidos sin dejar rastro. Claudia se quedó en shock, su mente se llenó de recuerdos, de advertencias que su madre le hacía sobre los peligros que acechaban en la penumbra. La sensación de seguridad que antes podía hallar en su comunidad se esfumaba como humo, dándole paso a un vacío aterrador. Al llegar a casa, encontró a Sofía, su dulce niña, con los ojos perdidos en algún rincón oscuro de la habitación. «Mami, veo sombras que me miran», murmuró con voz temblorosa. El corazón de Claudia se detuvo. Yola la observaba, sus ojos llenos de una tristeza que ningún niño debería conocer. Cuando preguntó más, Sofía señaló hacia la ventana, hacia esos vecinos que alguna vez le habían sonreído, ahora convertidos en el reflejo de un terror latente. La urgencia crecía como un monstruo al acecho. ¿Confía en las autoridades, o decide actuar? Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Desesperada, Claudia decidió que no podía permitir que aquellos muros de terror la atraparan a ella y a su hija. Se armó de valor y salió a buscar respuestas. Cada paso era como empujar una losa de piedra, el miedo comenzaba a ser palpable, casi tangible. Pero había algo que la impulsaba, el latido de una madre que no se rendiría. Cuando descubrió que la cruz era un estigma de horror, las luces del barrio parecieron apagarse aún más. Justo cuando pensó que podría escapar, un estruendo hizo vibrar el silencio. En su pecho, un grito ahogado. Algo se movía en las sombras. Claudia sabía que la cruz ya no era solo un símbolo, era una sentencia. El terror se acercaba, y con cada segundo que pasaba, la pregunta se convirtió en un rugido en su mente: ¿podrá salvar a su hija de las garras de un horror cultivado por aquellos que un día consideró amigos? El aire estaba cargado de terror y inquietud cuando Claudia decidió buscar pistas sobre los Redentores. Con cada sombra que cruzaba su camino, su ansiedad se transformaba en un rugido ensordecedor. Ya no era solo el destino de ella lo que estaba en juego, la vida de Sofía pendía de un hilo. Las palabras de su madre resonaban en su mente: la clave está en el conocimiento, hija. Era hora de escarbar en las profundidades del miedo. Claudia se aventuró al único lugar donde sabía que podría encontrar algo de información, la vieja biblioteca del barrio. Las paredes de ladrillo desgastado parecían susurrarle advertencias a medida que se acercaba. La puerta chirrió, un sonido ominoso que la hizo detenerse un instante. Pero no podía dar marcha atrás. Esto era por su hija.
Al entrar, una penumbra la envolvió, como si el lugar estuviera guardando secretos de antaño. Los estantes estaban llenos de libros polvorientos, y el olor a papel viejo impregnaba el aire. Se acercó a la sección de ocultismo, cuyos tomos revelaban antiguos rituales que nunca debieron ser desenterrados. Su corazón latía con fuerza al hojear páginas llenas de prácticas oscuras y cultos que proclamaban tener el poder de redimir, pero la realidad era otra, destrucción y terror. Mientras leía, escuchó un ruido detrás de ella. Se dio la vuelta con rapidez, pero solo encontró un reflejo de sus propios ojos asustados en un espejo antiguo. La inquietud creció dentro de ella, como si un ser maligno estuviera acechando entre las sombras. De repente, una voz retumbó en su mente, una mezcla de risa y llanto. «Ya es muy tarde, Claudia», susurró, dejando un eco nauseabundo en su pecho. Sin pensarlo más, se lanzó a buscar respuestas entre los libros. Una página se abrió, revelando un antiguo decreto que describía cómo los redentores operaban. Eran más que un simple grupo, eran un culto que buscaba almas puras para llevar a cabo sus rituales oscuros. La cruz en su puerta era una advertencia, una escalofriante llamada del destino. La vida de Sofía estaba en grave peligro. Claudia sintió que su mundo se desmoronaba. Necesitaba un plan. Sabía que acudir a la policía no era una opción, ellos no entenderían la magnitud del horror que amenazaba con tragarlas. Tenía que enfrentarse a sus temores, seguir la pista de quienes se habían desaparecido, incluidos sus propios vecinos. Salió de la biblioteca, decidida a reunir a un pequeño grupo de personas que pudieran ayudarla. Regresó a su calle, donde un aire tenso parecía envolverlo todo. Observó a los vecinos que, hasta hacía poco, eran parte de su vida cotidiana. Ahora solo eran sombras de lo que alguna vez fueron. Una idea surgió en su mente, pero era arriesgada. Tal vez si se hacían los desentendidos, si lograba sacarlos de su letargo, podrían descubrir los secretos que los mantenían prisioneros. Caminó hacia la casa de la señora Elena, una mujer mayor que siempre había sido amable con Sofía. Al golpear la puerta, escuchó un murmullo. Gritos apagados y susurros entrecortados. Cuando se dio cuenta del horror, su mano tembló, pero la esperanza de rescatar a su hija la mantuvo firme. Al abrir la puerta, lo que vio dejó helada su sangre. Desde el interior, las luces parpadeaban de manera errática, revelando las figuras espectrales de sus vecinos sentados en círculo, como si estuvieran en trance. En el centro, brillaba una cruz similar a la de su puerta. El ambiente palpitaba con una energía oscura que le infundió terror. «¿Qué ha pasado aquí?», gritó, su voz resonando en medio del silencio tétrico. Sin embargo, al instante, su voz se apagó ante las miradas vacías y los rostros sin vida de quienes alguna vez creyó conocer. Su corazón se encogió, todo lo que había temido había cobrado vida. Claudia retrocedió mientras un sentimiento de desesperación la invadía. Entonces, una figura apareció en el pasillo oscurecido. Claudia, la voz era suave, pero cargada de esa misma risa que había escuchado en la biblioteca. «Bienvenida al final del camino. Ya no hay vuelta atrás». Con un giro de su mente, cada sombra pareció cobrar vida, avanzando hacia ella, pulsando con las energías que la cruz había traído. El horror estaba aquí, y solo quedaba una pregunta remanente en su mente angustiada: ¿una madre puede realmente luchar contra lo que ya se ha apoderado de su hogar? La oscuridad se espesó a su alrededor, como un manto que la oprimía. Claudia sentía el sudor recorrer su espalda mientras la figura que se acercaba se definía más claramente. Era un hombre, vestido con un largo manto negro que se arrastraba tras él. Su rostro estaba oculto bajo una capucha, pero sus ojos brillaban con una intensidad antinatural. «Has llegado tarde para salvarlos», susurró, y su voz sonaba como el crujir de hojas secas en la noche. Claudia sintió que le estremecía el cuerpo. ¿Qué les habían hecho? ¿Por qué estaban así? Sus vecinos, que antes eran caras conocidas, ahora eran marionetas sin voluntad, sus cuerpos inmóviles y rígidos, como si el mismo aire que respiraban los mantuviera cautivos. Claudia sintió un impulso de gritar, pero el miedo se le quedó atrapado en la garganta. El hombre avanzó un paso más y ella retrocedió. «Ven, Claudia, la finca de tus amigos te necesita», prosiguió él, extendiendo su mano. «No», logró decir, su voz temblando. «¿Qué quieren de mí?». Él soltó una risa fría, llena de burla. «Tu hija es el alma perfecta que buscan. La pureza en forma de luz que alimentará a los redentores». Palabras que resonaban en su mente, condenando su esperanza.
Claudia se comprendió. Pensar que la gente a su alrededor estaba siendo arrastrada hacia la oscuridad por culpa de su inacción la llenó de rabia. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. Era Sofía. La voz de su niña se alzaba desde la oscuridad de la casa detrás de la figura encapuchada. Claudia fue inundada por un torrente de amor y terror. Con un instinto primario, dio un paso adelante, buscando alzar la voz, aunque el eco de aquella maldición la envolvía. Sofía. Gritó, con la desesperación de 1000 almas. Fue suficiente para despertar un destello en los ojos vacíos de sus vecinos, un pequeño rayo de humanidad que se extinguió tan pronto como apareció. Sus miradas se tornaron en una colectiva y aterradora mudez, como si un hilo invisible las mantenía atadas al culto. La figura rió de nuevo. La luz no puede resistirse a la oscuridad. Una vez que cruzan la línea, no hay retorno. ¿Lo sabes, Claudia? Con un gesto rápido, sacó algo de su túnica, un medallón que brillaba con una intensidad que parecía absorber la luz misma. Este será el ancla de su alma. Claudia, temblando, miró a su alrededor. Algunos de sus vecinos comenzaban a levantarse lentamente, como si un poder oculto los estuviera llamando. No podían ser salvados, no en ese momento. Entonces, su mirada se desvió hacia una ventana al fondo. Un destello de luz, un resplandor lejano de un faro en medio de la tormenta. Claudia sintió que una chispa de esperanza resurgía en su interior. No voy a dejar que la lleves, sostuvo con firmeza, a pesar del terror que la invade. No te tengo miedo. Sofía. El encapuchado se detuvo, su rostro expresando una furia helada. Has cruzado la línea, Claudia. Ya no estás en control. Las sombras se agitaron a su alrededor, lanzándose hacia ella con una fuerza avasalladora. La figura levantó el medallón, y los murmullos de incantaciones comenzaron a llenar el aire, un canto antiguo y maligno que se enredaba en su mente. Pero, en ese instante, su amor por Sofía se convirtió en su escudo. Con un grito, impulsó su cuerpo hacia adelante, rompiendo el trance, justo cuando el medallón destellaba y una luz cegadora iluminaba el lugar. La figura retrocedió, y los cuerpos de los vecinos titubearon. Pero en la bruma del ataque, Claudia discernió un nuevo sonido, un eco que reverberaba entre las paredes. Madre, ayúdame. El brillo en la ventana se intensificó. Todo dependía de ella ahora. Con la determinación de una madre, Claudia se hizo un camino entre la oscuridad, buscando a Sofía. Pero, al final del recorrido, se detuvo en seco. Una puerta que no había visto antes se entreabría, y una sombra familiar se dibujaba en el umbral. ¿Era realmente su niña? El pánico y la esperanza chocaron dentro de ella. Todo lo que había luchado podía desvanecerse en un instante. Claudia. Gritó. Otra vez la voz, ahora mucho más clara. Sin pensarlo, Claudia dio el salto. Pero la pregunta la atormentaba, ¿sería la luz de su vida, o una trampa de la oscuridad? El tiempo se estaba desvaneciendo. La puerta se abrió lentamente, chirriando como si su misma existencia dependiera de la oscuridad que la rodeaba. Claudia sintió que su corazón latía a 1000 por hora. La sombra se alzó y, aunque la interiorizaba de manera temerosa, reconoció la figura, Sofía, con su cabello enmarañado y sus ojos llenos de miedo. Pero había algo más. Una oscuridad tenue parecía girar a su alrededor, como una nebulosa que la envolvía. Madre, ven. Exclamó Sofía, extendiendo su mano. Pero los dedos de su hija estaban rodeados por algo que parecía un humo violáceo, como si la sombra de la figura encapuchada estuviese al acecho, esperando a atraparla. Claudia dio un paso adelante, el terror la empujaba, pero su amor la arrastraba aún más. Sofía, ven aquí. Rápido. Gritó, el eco de su voz resonando en el aire pesado. Pero antes de que su hija pudiera moverse, la risa del hombre en el manto retumbó como un trueno. No puedes salvarla, Claudia. La has llamado, pero ya no es la misma. La oscuridad ha empezado a reclamarla, dijo, como si cada palabra fuese una espina que se incrustaba en su corazón. Cada segundo que pierdes en esta lucha, es un segundo más que consumes ella. ¿Qué tipo de madre harías eso? Detrás de él, los cuerpos de sus vecinos comenzaron a moverse como si fuesen títeres, danzando en un ritual macabro, sus rostros inertes revelando lo que habían llegado a ser, vacíos, desprovistos de vida. Sofía, atenta, se llevó una mano al pecho. Madre, ayuda. Suplicó, el eco de su voz desapareciendo mientras la sombra crecía. No puedo salir.
Claudia sintió que el suelo temblaba. La desesperación la abrazaba y su visión se nublaba por las lágrimas. No, esto no va a acabar así. Con cada palabra, una llama de determinación reavivaba su espíritu. No estaba dispuesta a rendirse. Aguanta, gritó mientras se apresuró a cruzar el umbral hacia la habitación. El aire se hizo más denso, y la oscuridad parecía vibrar con una energía palpable. Cada paso que daba la hacía sentir más fuerte, pero a la vez, más vulnerable. Apártate de ella. Bramó, enfrentando al hombre encapuchado. No sé quién te crees, pero no te dejaré robarme a mi hija. Su voz resonaba con una valentía que no sabía que poseía, aunque la sombra seguía danzando en su alrededor, como un lobo acechando a su presa. El hombre sonrió, los ojos brillando con un gusto sádico. ¿Qué puedes hacer? La oscuridad es su hogar ahora. Puedes intentar luchar, pero es un esfuerzo fútil. Dímelo. ¿Te atreves a salir de este lugar con algo más que dolor y sufrimiento? Claudia cerró los ojos un instante, recordando cada momento con Sofía, cada risa, cada abrazo. Al abrirlos, una luz empezó a emanar desde su interior, un potente estallido de amor que iluminaba todo a su alrededor. No. No me la llevarás, exclamó. Los murmullos de sus vecinos se elevaron en un clamor casi musical, una mezcla de lamentos y súplicas. Las sombras comenzaron a retroceder, aunque lentas, como miedosas. Claudia sintió que la energía se transformaba, y la luz que había despertado creció. Sofía, ven conmigo. Juntas, podemos vencerlo. La figura en manto retrocedió visiblemente. No, gritó, el eco de su furia retumbando. Fue suficiente para hacer que las sombras titubearan, pero Claudia sabía que el peligro aún no había terminado. Sofía dio un paso hacia ella, la luz alrededor de su madre reflejada en su rostro, luchando por salir de esa prisión oscura. Pero el hombre encapuchado gritó de nuevo, una orden que era más un aullido que una palabra. Regresa. La luz brilló más intensamente, y Claudia, con todo su ser, se lanzó hacia su hija. Pero en el último instante, el medallón que el encapuchado había dejado caer comenzó a temblar, y una grieta se abrió en la realidad justo detrás de ellos. La figura encapuchada sonrió, una sonrisa torcida y llena de malicia. Este juego recién comienza. Justo antes de que Claudia cruzara el umbral, la habitación se inundó con el sonido de cientos de gritos ahogados, un coro de voces atrapadas en la penumbra. La negrura se acercaba, y en un instante, la luz que las rodeaba apagó su fulgor. Mientras la oscuridad estallaba como un torrentoso vendaval, los ojos de Sofía se llenaron de terror y confusión. Claudia, aún extendiendo su mano, sintió el tirón del abismo. ¿Acaso la eternidad que tanto temió estaba a punto de apropiarse de su alma? Y en esa fracción de segundo, antes de que todo se desvaneciera, una voz susurró en su mente, es tu elección, Claudia. Luz o oscuridad. El tiempo se había esfumado otra vez. Claudia se encontró inmersa en un abismo sin luz, atrapada entre aquel suave empujón de su amor hacia Sofía y el oscuro atrapo de las sombras. El tiempo pareció detenerse, y los gritos de aquellos que fueron sus vecinos resonaban en sus oídos como un eco eterno de desesperación y sufrimiento. De repente, su cuerpo se sentía ligero, como si la gravedad no tuviera dominio sobre ella. Las oscuras corrientes comenzaron a girar a su alrededor, retorciendo su ser con un frío helado que hizo que sus huesos crujieran. Sofía. Gritó, pero su voz sonó apagada, como si la oscuridad intentara tragársela. Sentía que cada palabra que decía se desvanecía en el aire perdido, en un abismo de pesadumbre. La grieta detrás de ellas latía y pulsaba, como un corazón oscuro dispuesto a absorberlas. Claudia, al borde de la desesperación, recordó las palabras de Sofía en sus días de luz. Siempre habrá esperanza, madre, resonaban en su mente. La determinación se encendió una vez más, y aunque el miedo la invadía, su amor era más fuerte que la oscuridad. Sofía. Exclamó de nuevo, esta vez con la fuerza de 1000 tempestades. La luz que había brotado de su interior comenzó a repeler el humo que envolvía a su hija. Ven, Sofía. No dejes que te atrape. La voz de Claudia retumbó en las paredes del lugar, ahora llenándose de un brillo opaco que cortaba el aire cargado de terror. Los ojos de Sofía, atrapados en la neblina, reflejaron el destello de esperanza que brotaba de su madre. No puedo respirar. Mamá, ayúdame. Sollozó, y el pánico iba en aumento. De repente, el encapuchado alzó sus manos. No.
Esto no puede suceder. Gritó. Sus palabras resonaron como el choque de un rayo en una tormenta de verano, llenas de rabia y dolor. La sombra le respondió, revoltosa y ansiosa, como un perro hambriento que olfatea su cena. Fue entonces que Claudia sintió un tirón violento en su pecho, como si algo dentro de ella estuviera siendo desgarrado. No te llevarás a mi hija. La furia de una madre en plena batalla resonó por todo el cuarto. Claudia extendió su brazo y sintió que un torrente de luz brotaba de su corazón, acaparando cada rincón de la habitación. La oscuridad retrocedió en su presencia, perdida y confundida ante aquel amor inquebrantable. Pero el encapuchado no se detuvo. El juego apenas empieza. No puedes derrotarme, Claudia. Rugió, alzando el medallón. La grieta detrás de ellas empezó a crecer, absorbiendo todo a su alrededor, como un vórtice voraz. Claudia, sintiendo que el tiempo se acababa, se lanzó hacia la grieta, la luz de su corazón ardiendo como una antorcha en la oscuridad. Sofía, conmigo. Ahora. Gritó, su voz una hoja afilada atravesando el ruido feroz del caos. Sofía la miró, su pequeño rostro arrugado en terror y determinación. Mamá, voy. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia ella, pero cuando sus manos casi se encontraron, una sombra prominente emergió del suelo entre ellas, como un monstruo despertando de su letargo. La figura encapuchada se volvió a interponer, y la ansiedad de una madre se transformó en pura desesperación. Nadie saldrá de aquí mientras yo tenga poder sobre esta oscuridad. Aulló el encapuchado, su voz un eco de 1000 tormentas. Claudia sintió que los hilos de la trama estaban desenredándose y que el tiempo se replegaba sobre sí mismo. Sofía, agárrate de mí. Ordenó con toda la fuerza que le quedaba. Pero justo cuando Sofía se estiró una vez más, el medallón comenzó a brillar intensamente. Todo está a punto de cambiar, murmuró la sombra, su voz un susurro que penetraba en el alma. La grieta a sus espaldas resonaba con un poder extraño, como un canto irresistible que prometía la revelación de viejos secretos y nuevas desesperaciones. Claudia sintió que el mundo a su alrededor comenzaba a desvanecerse, un vacío que atraía todo a su alrededor. Y mientras la luz de su amor se mantenía firme, una pregunta resonó en su mente: ¿podría la oscuridad revelarle más de lo que ella creía saber sobre su hija y su propio destino? En el instante final, un tirón de fuerza la separó del abismo y una nueva revelación comenzó a tomar forma. ¿Podría Claudia salvar a su hija sin sacrificar su propia alma? El tiempo se distorsionaba de nuevo. La grieta centelleaba con un brillo extraño, casi hipnótico. Claudia sintió que el miedo y la determinación luchaban en su interior, como dos fuerzas implacables. ¿Qué haré ahora?, pensó mientras las sombras se alzaban a su alrededor, distorsionando su visión y la atmósfera que la envolvía. Mamá, ayúdame. No puedo soltarme. Gritó Sofía, su voz un eco de angustia que atravesaba la neblina oscura. Cada palabra parecía hacer que el encapuchado se llenara de furia. Cállate. El silencio es todo lo que necesito, estalló el enigmático ser, su voz un rugido desgarrador. Claudia sintió que su corazón se hundía al ver la desesperación en el rostro de su hija, y un nuevo torrente de energía la empujó hacia adelante. No te llevarás a mi niña. La luz de Claudia parecía solidificarse, envolviendo la habitación en un halo cálido. Pero el encapuchado no mostraba signos de debilidad. Por el contrario, sonrió con una malicia que le heló la sangre. La grieta detrás de ella se había convertido en un abismo revuelto, y Claudia sintió que el aire se volvía espeso, como si cada bocanada estuviera impregnada de un terror palpable. Esto no puede ser el final, le juró a sí misma, y lanzó otra mirada a su hija. Sofía estaba atrapada, luchando por liberarse, sus pequeñas manos extendidas hacia ella. El encapuchado giró su muñeca, y con un gesto dominador, hizo que el suelo empezara a temblar. Este es solo el inicio. Verás cosas que nunca imaginaste, secretos que deberían permanecer enterrados, afirmó, su voz resonando como el tamborileo lejano de un juicio ancestral. Claudia sintió pánico al imaginar que la oscuridad podía revelarle más sobre Sofía de lo que sabía. No dejaré que te lleve. Rogó de nuevo, su voz resonando aún más fuerte en el caos. Pero el encapuchado alzó el medallón una vez más, y una sombra más oscura que la noche surgió de la grieta, girando a su alrededor como un lobo en acecho. Claudia se sintió pequeña ante la inmensidad de esa oscuridad, un frío que reptaba por su piel y hacía que sus dientes castañetearan. Fue entonces cuando recordó una fábula que le había contado a Sofía cuando aún era niña,
sobre un héroe que debía enfrentar su mayor miedo para liberar a su pueblo. Claro, es aquí donde demonios y ángeles se encuentran, murmuró, dejando que la idea se transformara en un grito de guerra. La luz dentro de ella se encendió aún más, desafiando las sombras. Sofía, toma mi mano. Juntas somos más fuertes, exclamó, extendiendo el brazo una vez más. La lucha se intensificó. La sombra pareció tambalearse ante su luz, pero el encapuchado no se detendría. Esto no ha terminado. Aulló, causando que el aire se cargara de energía oscura. La grieta comenzó a tragar objetos a su alrededor, muebles, escombros, todo estaba a merced de aquel poder. La conexión entre madre e hija se intensificó. Claudia sintió que la luz de su amor se entrelazaba con la angustia de Sofía. Pero en ese momento, las sombras comenzaron a tomar una forma humanoide, surgiendo como ilusiones distorsionadas de aquellos que alguna vez conocieron. Las figuras llegaron a sus lados y susurraron secretos horribles, verdades sobre la vida que Claudia nunca deseó saber. ¿Ves? El pasado siempre vuelve para atormentarte. ¿Podrás soportarlo? Preguntaron, riéndose. Los ecos de sus voces se convertían en una cacofonía que atravesaba su mente. Claudia cerró los ojos, negándose a ser abrumada. No. Mi amor es más fuerte. Y fue entonces cuando, en un instante de claridad, se dio cuenta de la verdad oculta tras la oscuridad. El encapuchado no solo quería atraparlas, sino también revelar secretos que amenazaban con consumir su propia alma. ¿Y si lo que está detrás de la sombra es más profundo de lo que creías? ¿Sabías que el vínculo entre los dos mundos puede romperte para siempre? Dijo la figura, su voz un eco que se desvanecía en el aire denso. Claudia supo que tenía poco tiempo. Dame fuerza, Sofía, déjame ser la luz. La grieta vibró como una bestia hambrienta. Pero el brillo de su valentía empezó a eclipsar la negrura. La pregunta ardía en su mente, ¿podrá ella encontrar en su pasado la clave para salvar a su hija, o las sombras revelarán la oscuridad que siempre temió? En ese instante, mientras la batalla continuaba y la grieta se transformaba en un portal de sufrimiento, Claudia se dio cuenta de que el enfrentamiento final estaba por llegar, y que las sombras apenas estaban comenzando a revelar sus secretos más aterradores. La luz de su amor podría no ser suficiente. ¿Estaba dispuesta a aprender esos secretos, a costa de su alma y la vida de su pequeña? El abismo detrás de la grieta rugía con un eco ensordecedor, mientras la oscuridad parecía atraparlas en su abrazo helado. Las sombras humanas danzaban alrededor de Claudia, llenando la habitación con sus murmullos siniestros. No podemos dejarnos llevar por el miedo, pensó, pero la incertidumbre crujía en su pecho como una trampa que se cerraba. Cada figura que aparecía de la oscuridad llevaba un rostro familiar, aunque distorsionado por el sufrimiento. Su madre, su padre, incluso amigos lejanos surgían del abismo, cada uno desbordando un dolor que había querido olvidar. ¿Por qué están aquí? Esto no es real. Gritó Claudia, intentando desechar aquellas visiones. Pero cada palabra era como un susurro apagado en un océano de desesperación. Sofía emitió otro llanto, un sonido puro que se hacía eco en el alma de Claudia, investida de una furia renovada. «Mamá, por favor», exclamó su hija, luchando con todas sus fuerzas. Esa súplica resonaba más allá del terror. Claudia giró su atención hacia la grieta, ahora pulsando con una vibración ominosa. «Sal de aquí, demonios», bramó, estirando sus manos hacia la luz que emergía de su interior. Las sombras se encogieron un momento, como si temieran lo que venía. Pero el encapuchado sonrió, su risa retumbando, como si la esperanza de Claudia solo fuera un juguete que podía romper con un chasquido. «Crees que puedes salvarla, pero lo que no comprendes es que las sombras son parte de ti», dijo, su mirada fija en el núcleo de la luz de Claudia. «Tu debilidad y la de ella están entrelazadas con su verdad. ¿Qué harías si descubres que ella ha sido pedida como un sacrificio desde su nacimiento?» La palabra sacrificio atravesó a Claudia como un rayo escalofriante. «¿De qué hablas?» «Sofía no es nada de eso», gritó, pero la duda empezó a filtrarse como veneno en sus venas. ¿Era cierto? ¿Había algo en su hija que la vinculaba con esa oscuridad? Mientras el encapuchado gesticulaba, la grieta empezó a abrirse más, tragando luz y esperanza. «Las sombras son el precio a pagar. ¿Lo harías tú por ella? ¿Te atreverías a sacrificar lo que es más valioso en tu vida?», continuó. Claudia, sintiendo que el suelo temblaba alrededor de ella, luchó contra el pánico que se alzaba en su pecho. «No, nunca haría eso».
Pero a medida que las sombras avanzaban, sus ojos parecían burlarse de su resistencia. Taxistas, vecinos, incluso el carnicero de la esquina, todos desfilaban ante ella, rostros sin vida con lágrimas colgando en sus mejillas. «Detente», suplicó a los ecos de su pasado. «No puedes romperme así». Sofía, aún atrapada en el remolino de oscuridad, gritó: «Mamá. Confía en ti misma». El grito de su hija atravesó las capas de miedo, despertando algo en Claudia. Era un destello de coraje. «Nosotros somos luz. No seremos devoradas», exclamó mientras liberaba su amor en unas de pura energía. Las figuras sombrías comenzaron a dispersarse, ahogadas por la luz que emanaba de su corazón. Pero el encapuchado no se resistía, su sonrisa se tornó en rabia. ¿Acaso crees que esto solo se resolverá con luz? Muy pronto, conocerás la oscuridad que vive en ti, y esa luz se volverá cenizas, bramó mientras la grieta comenzaba a devorar todo a su alrededor con una voracidad creciente. Claudia no quería mirar atrás. «Agárrate de mi mano, Sofía». Y mientras la luz se intensificaba, la grieta parecía tronar, buscando tragar las esperanzas que untaba en el aire. Pero no era el fin. Ya sabía que las sombras siempre estaban ahí, al acecho y esperando el momento de atraparlas de nuevo. Claudia sintió que el tiempo se desvanecía, presionando sobre ella como la sombra de una tormenta. ¿El sacrificio de su amor es el precio a pagar? ¿Cuánto están dispuestas a perder para conocer la verdad?, pensó, mientras el eco de risas siniestras resonaba en su mente. ¿Pero había algo más que podían enfrentar juntas? Todo el horror que había vivido y que aún estaba por venir parecía palpitante, como el último suspiro de una pesadilla que aún no terminaba. ¿Hasta dónde llegaría para salvar a su hija? La grieta continuaba latiendo, llamando a la oscuridad, y, con cada latido, el final se acercaba. Claudia sintió una ola de desesperación al ver cómo la grieta se expandía en su presencia. La luz que había invocado parecía temblar, como si las sombras estuvieran preparadas para devorarlas. Sofía, aún atrapada en esa vorágine, la miraba con ojos llenos de miedo, y eso partía el corazón de Claudia. «No puedo perderte», gritó, dejando que sus lágrimas significaran la fragilidad de su amor. Con un último aliento de coraje, Claudia se lanzó hacia la grieta, empujando su mano hacia adelante, como si pudiera tocar esa oscuridad y transformarla en luz. Pero la grieta respondió con un rugido más potente, como si se estuviera riendo de su necesidad y desesperación. «Suéltala», bramó el encapuchado, quien parecía alimentarse de su sufrimiento. «Todo esto es una ilusión, tu lucha es en vano. Sofía es la llave de nuestro poder. Sin ella, vivirás atormentada por siempre». Las sombras avanzaron, sus formas se distorsionaron mientras trataban de llevarse a Sofía hacia el abismo. Claudia extendió su mano, sintiendo que la piel de su hija se desvanecía entre las manos de la oscuridad. «No, no, nunca te dejaré ir. Eres mi luz». Su voz reverberó en los muros del horror, resonando con un eco alarmante. Sofía, en un último intento, gritó con toda su fuerza: «Mamá, tienes que creer. La luz está dentro de ti». Y aunque su voz temblaba, Claudia sintió una chispa en su interior. Era la misma sensación que había tenido al dar a luz, un amor tan profundo que pudo iluminar cualquier oscuridad. «Eres el sacrificio más hermoso que he hecho en mi vida», exclamó Claudia, cerrando los ojos y recordando cada momento que había compartido con su hija. En ese instante, una energía intensa brotó de su corazón, como un volcán que finalmente encuentra su salida. Sintió que el calor de su amor bañaba la oscuridad, enfrentándose a cada sombra que amenazaba devorarlas. Los murmullos de las figuras familiares se hicieron más intensos, como un coro de dolor que buscaba arrastrarlas hacia atrás. Pero Claudia no retrocedió. Con cada latido de su corazón, su amor se convirtió en un escudo, y su luz brilló con mayor fuerza. «Ya basta», gritó mientras la magia de su bondad y sacrificio se derramaba en un chorro deslumbrante, envolviendo a Sofía y disolviendo las sombras que se arremolinaban alrededor de ellas. Sin embargo, el encapuchado no se dio por vencido. Con un golpe brusco, hizo que la grieta temblara y el suelo bajo Claudia cedió por un momento. «Solo has pospuesto lo inevitable. Tu amor es tu debilidad», siseó con una voz que rasgaba el aire como hojas secas. Claudia luchó contra el abismo, sintiéndose al borde de la locura. El encapuchado tenía razón, ¿y si su amor estaba destinado a convertirse en su perdición? La grieta rugía descontenta, amenazando con tragarlas a ambas. «No,
no te dejaré. Eres mi hija, y yo siempre pelearé por ti. Contestó Claudia con rabia, dando un paso más hacia adelante. La luz continuó creciendo a su alrededor, expulsando a las sombras que intentaban acercarse. Pero, en un instante, la grieta comenzó a latir más rápido, pulsando como un corazón herido. De repente, una imagen vaga emergió del fondo de la grieta. Una figura familiar, su madre, o lo que quedaba de ella, la miraba con tristeza. Hija, no puedes luchar contra lo que eres. Es parte de ti. Deja que todo termine, decía alzando las manos hacia ella, como si intentara llevarla hacia el oscuro abrazo del olvido. No, no te creo. Exclamó Claudia, el terror apoderándose de su voz. A medida que las figuras comenzaban a inscribirse en su mente en una espiral de conflicto, las heridas del pasado comenzaron a abrirse de nuevo. En ese momento, Sofía gritó, «Mamá, confía en tu luz. No dejes que te arrastren a la oscuridad». Pese a que su voz se desvanecía, el peso de su amor llenó el aire. Pero el abismo, ahora actuando como un depredador, se alzó al máximo, intentando engullirlas por completo. La luz de su amor se vio opacada, el susurro temeroso de sus figuras familiares resonaba más fuerte que nunca. ¿Podrían enfrentarse a su propio pasado y seguir unidas? En un último intento por mantener su luz viva, Claudia sintió que la grieta comenzaba a cerrarse. Pero también comprendió que había un precio por pagar. Si se aferraba a su amor, tal vez tendría que soltar una parte de su alma. Las palabras de su madre resonaban en su mente, mientras la sombra goteaba en sus manos. ¿Qué harías tú por ella? El rugido del abismo se intensificó, y con cada segundo que pasaba, el sacrificio parecía inminente. ¿Hasta dónde llegaría Claudia para salvar a su hija? La grieta aguardaba, lista para reclamar lo que consideraba suyo. Claudia miró a Sofía con un temor renovado. ¿Estás lista para el sacrificio?, preguntó con el corazón en un puño, mientras la oscuridad cernía sobre ellas como una tormenta y un escalofrío recorrió su espalda, claro y palpable. ¿Podrían encontrar la salida antes de que fuera demasiado tarde? Claudia sintió como el aire se hacía más denso, cada respiración se convertía en una lucha. A su alrededor, las sombras se retorcían con un apetito voraz, mientras la grieta latía, pulsando con una vida propia, como una bestia satisfecha por la confusión que había sembrado. Debemos actuar ya, dijo Sofía, apretando la mano de Claudia con fuerza, como un ancla en medio de la tormenta. La luz que emanaba de sus corazones parecía usarse como un último bastión. Pero el encapuchado, ajeno a la desesperación que las envolvía, comenzó a avanzar, su figura deformándose en la oscuridad, como un espectro decidido a reclamar lo que creía suyo. ¿No lo ves? Solo te queda una opción, murmuró, dejando que sus palabras cayeran como ceniza en el aire. Rinde tu amor al abismo y serás liberada del sufrimiento. Nunca, gritó Claudia, recordando la empoderante luz que había sentido al ser madre. Su rebelión resonó en el ambiente, y la grieta pareció vacilar un instante. Claudia cerró los ojos con fuerza, recordando la calidez de cada risa, de cada gesto de cariño entre madre e hija. Eso era lo que quería proteger. Mamá, no te dejes llevar por su veneno. Recuerda quién eres. Intercedió Sofía, y sus palabras lograron romper brevemente la oscuridad en sus corazones. De repente, el encapuchado estalló en una risa aterradora. ¿Te aferras a esos recuerdos, tonta? Ellos están muertos, atrapados en el pasado. La oscuridad siempre gana en el final. Con cada una de sus palabras, sentía que la grieta se hacía más fuerte, la luz que había creado parecía desgastarse. Claudia luchaba contra las dudas que amenazaban con socavarla, como un río oscuro que pretendía arrastrarla sin piedad. Las visiones de amor se distorsionaron, y su madre se convirtió en una sombra distanciada, un eco de dolor. Confía en mí, hija. La luz que buscas está ahí, solo déjala fluir, le dijo Sofía, su voz era un faro. En ese instante, Claudia decidió que tenía que soltar algo en lugar de aferrarse. Por ti, Sofía, estoy dispuesta a pagar, exclamó. Colocándose frente a la grieta, Claudia sintió como si una fuerza inmensa la atravesara. Su luz comenzó a expandirse, desbordándose, mostrando cada rincón oculto en su alma. No puedes. Gritó el encapuchado, su risa se vertió en un grito de furia. Las sombras comenzaron a retorcerse, tratando de rechazar esa luz.
Esa era la desesperación que había buscado siempre, y antes de que Claudia pudiera reaccionar, un remolino de oscuridad emergió en respuesta, recreando una tormenta de vibrantes ruidos, gritos y lamentos. Estás arruinándolo todo. Mientras la sombra se movía como veneno en sus venas, Claudia sintió que un dolor desgarrador la atravesaba, como si cada lágrima que había derramado se convirtiera en espinas que atravesaban su ser. Estamos listas para el sacrificio, murmuró Sofía, envolviéndola en un abrazo. En esos brazos, Claudia encontró otro tipo de luz, una luz más poderosa que cualquier otra cosa, la unión de sus almas, su amor, una fuerza poderosa en medio de la oscuridad. La grieta empezó a cerrarse, pero a un costo. Claudia se sentía de nuevo, dividida, pero en su corazón sabía que lo haría una y otra vez, era su naturaleza, su legado. La decisión estaba al alcance, sus manos temblaban mientras trataba de mantener al encapuchado a raya. ¿Lo harás, Claudia?, preguntó la sombra, su voz se deslizó por el aire como un veneno. ¿Lo harás para salvarla? Ellas no son más que recuerdos, y el precio será tu existencia. La tensión era palpable, la grieta cerrándose poco a poco, pero el temor nunca había sido tan intenso. Por ella, lo haré, declaró Claudia, sintiendo como el riesgo aumentaba con cada palabra. Entonces, una risa escalofriante resonó desde las profundidades. Algo oscuro estaba por suceder, algo que iba más allá de lo que ninguna de las dos hubiera anticipado. La grieta empezó a emitir una luz oscura que parecía devorar todo lo que tocaba. «Lo has olvidado todo, madre», dijo la voz. Claudia no estaba lista para la respuesta, y la pregunta se cernió sobre ellas como un manto. La oscuridad se acercaba lentamente, y Claudia comprendió que la verdadera decisión estaba por venir, qué parte de su alma estaba dispuesta a sacrificar para salvar a Sofía. El acto final estaba a punto de desatarse, y las sombras se preparaban para el golpe que cambiaría todo. Claudia sintió como el tiempo se apresuraba, llevando consigo cada centella de esperanza que habían conseguido construir. Con la grieta y su oscuridad devoradora flotando ante ella, el amor por Sofía se convirtió en su única arma. Sabía que la luz de su amor era la clave para enfrentar a aquel ser tenebroso que había manipulado su vida y la de todos en el barrio. «Ya basta de jugar con nosotras», gritó, su voz resonando fuerte entre ecos caóticos. Fue un grito de desafío, un acto de desesperación, y algo en el aire pareció cambiar. Las figuras sombrías titubearon, confusas ante la energía que empezaba a surgir de su interior. «¿Vas a sacrificar parte de tu ser, Claudia?», susurró el encapuchado, su voz un eco burlón. «Solo tienes que aceptar que la oscuridad es parte de ti. Te hará fuerte». «No quiero esa fuerza», afirmó Claudia, cerrando los ojos y recordando cada risa compartida, cada abrazo sincero. «He llegado demasiado lejos para dejar que el miedo me derrote. Sofía». En ese instante, la luz dentro de ella estalló en un resplandor intensificado. Como si su amor y la desesperación por mantener a su hija a salvo fueran una chispa que encendía un fuego. Ella se lanzó hacia la grieta, gritando con todo su ser, «Nunca voy a dejar que te lleves a mi hija». La energía que emanaba de su corazón se volvió un torrente que consumió la negrura. Las sombras se retorcieron, sus faces volviéndose más temerosas, como si su existencia hubiera sido finalmente amenazada. «Esto no se acaba aquí», aulló el encapuchado, ahora visiblemente agitado, sus ojos ardían con un fuego que reflejaba la desesperación de su propia derrota inminente. El medallón comenzó a brillar, pero la luz de Claudia parecía superarlo, empujando las sombras hacia atrás. El canto de sus vecinos atrapados resonaba con más fuerza, una mezcla de súplicas y gritos que se unían a su propia voz. «Ven, Sofía. Juntas podemos salir de este abismo». Los ojos de Sofía brillaron con determinación. «Mamá». La dulzura en su voz resonó con la fuerza del amor puro, y en ese momento, Claudia sintió que una conexión vital se formaba entre las dos. Las sombras empezaron a desmoronarse. Claudia extendió su mano hacia su hija. Sofía corrió hacia ella, uniendo sus fuerzas en un solo destello de luz. La grieta comenzó a cerrarse, pero el encapuchado no estaba dispuesto a ceder. «No cerrarás ese portal. Es el único camino hacia la verdadera libertad», bramó, lanzando un torrentoso viento oscuro que buscaba alejar a madre e hija. Pero no había suficiente oscuridad para apagar el fuego que había brotado entre ellas. Con cada latido, la unión de sus almas se hacía más fuerte, y la luz se convirtió en un faro, una chispa clara que iluminaba todo a su alrededor. «Juntas somos más fuertes que cualquier sombra», gritó Claudia mientras se lanzaban hacia la grieta.
El país de las sombras rugió, tambaleándose mientras la luz se extendía. La figura encapuchada se desvanecía rápidamente, la risa depresiva convirtiéndose en gritos impotentes, devorada por la luz que emanaba del amor de una madre. De repente, un grito resonó en la oscuridad. Esto no ha terminado, y en un destello de agonía, la sombra final se apagó. La grieta se cerró de inmediato, y el silencio llenó el aire, como la calma que sigue a una tormenta. Claudia y Sofía se encontraron en el centro de un abrazo, además de la luz. Todo lo que había pasado comenzó a desvanecerse, dejando atrás las sombras y el terror, mientras el sonido de sus corazones se entrelazaba con melodía y triunfo. El barrio, una vez consumido por el miedo, ahora brillaba con una luz que nunca había conocido. Lo logramos, cariño, murmuró Claudia, sintiendo que el peso de la oscuridad se levantaba de sus hombros. La risa de Sofía rompió el silencio, resonando como un canto de libertad. Siempre lo logras, mamá, respondió ella, su voz era un susurro de alegría. Claudia sintió que la oscuridad se desvanecía de una vez y para siempre. Todo el miedo se transformó en un recuerdo distante. La vida en el barrio comenzaría de nuevo. La lucha había sido ardua, pero el amor prevaleció sobre el terror. Cada casa marcaba el comienzo de un nuevo capítulo, una nueva oportunidad para vivir sin miedo. Ambas se dieron cuenta de que el amor siempre sería su luz. En sus corazones, sabían que siempre estarían unidas, pase lo que pase. Dejaron atrás las sombras y caminaron hacia la luz, hacia el futuro. Claudia respiró aliviada, el terror se había disipado, y por fin, el hogar era un refugio de paz y amor. No se trataba solo de sobrevivir la noche, sino de construir un nuevo amanecer. Ese era el verdadero triunfo, el amor siempre había sido y siempre será la clave en la lucha contra las sombras. Y así, dejaron atrás el horror, llevando consigo una luz brillante que nunca volvería a apagarse. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Leve al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudarnos a seguir creando contenido impactante. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.